Bien chicos, gracias por participar de la clase el día de hoy, así que hoy corresponde hablar acerca de las tácticas y técnicas de negociación. Para esto hay que tener en cuenta primero el logro de sesión, que el estudiante es capaz de discernir sobre las tácticas y técnicas de negociación aplicadas en distintos entornos, así como de diferenciar ambos conceptos, ¿no? Tácticas, técnicas, generando de esta manera soluciones prácticas en casos reales que sustentan en trabajos prácticos. Tácticas de negociación, primero, ¿no? ¿Qué son las tácticas? En realidad, las tácticas son acciones, ¿no? En un proceso de negociación. Las tácticas son acciones. Para esto, uno tiene que tener en cuenta que las tácticas a veces se suelen confundir con las estrategias, pero para ser concreto, las tácticas forman una estrategia, ¿no? Una estrategia es un enunciado global, es un enunciado más general, y las tácticas, digamos, son acciones en concreto a realizar para lograr esa estrategia, ¿no? Y existen tácticas de negociación aplicables en cualquier momento del proceso de negociación, como por ejemplo, ¿no? Las tácticas de desarrollo, que sirven, por ejemplo, para determinar la estrategia a elegir, ¿no? Para elegir la estrategia ganar-ganar o ganar-perder. Son estrategias que no perjudican las relaciones entre los implicados, ¿no? Ejemplo, pues, facilitar como ejemplo es facilitar la información o por el contrario, exponer solo lo que se considere necesario. Facilitar la información o por el contrario exponer solo lo que se considere necesario. Y por otro lado es ser el primero en ceder o esperar a que la otra parte sea quien lo haga, ¿no? ¿Ya? Esa es la primera, táctica de desarrollo. Así como hay táctica de desarrollo, porque estamos en pleno desarrollo de la negociación, están las tácticas de presión. En esas tácticas de presión son las que sirven para defender la propia postura y debilitar al rival. Ejemplo está la táctica de desgaste, en la que uno no abandona o sea, el punto es no abandonar nuestra postura y quemar al contrario hasta que se rinde, ¿no? O sea, por desgaste, digamos que por desgaste tú insistes y bueno, ¿no? Y no hay que ceder ni hacer concesiones. Táctica de desgaste. Estas son tácticas de presión, por si acaso, ¿no? Entonces la siguiente táctica es la táctica ofensiva. Es presionar e intimidar atacando al contrario y rechazando sus propuestas de acuerdo, ¿no? Se genera un clima tenso que incomoda al contrario. Esto básicamente lo aplica si te das cuenta pues que la persona que está negociando contigo es, hasta cierto punto, tiene una tendencia un poco pasiva, ¿no? El engaño, que es otra táctica de presión, es poco ética, ¿sí? Porque se basa en proporcionar información falsa o aparentar estados de ánimo que no son, dar opiniones irreales con el fin de obtener lo que se desea, ¿no? A la larga esa táctica en realidad no es recomendable, ¿no? Así que es mejor preparar de manera más profesional una negociación, ¿no? Pero a veces se suele aplicar. Lamentablemente es que a corto plazo te puede funcionar de repente en una, ¿no? Pero si no se cumple con lo que habías quedado, con lo que estás pretendiendo, eso al final va a repercutir en tu imagen. Y eso a la larga sí te repercute en el desarrollo de cualquier negociación porque no vas a ser sincero, ¿no? Ultimátum, que es la otra táctica de presión, forzar a la otra parte a tomar una decisión sin dar pie a la reflexión. Se trata de decir frases típicas como o lo tomas o lo dejas, ¿no? Tengo otras personas interesadas, así que debes decidirte. Como que ya, vas a concretar algo. Tú ya pones tu punto de vista y no hay más, ¿no? Ultimátum. Y aumentar las exigencias, que la otra táctica es cuando el oponente cede en algún aspecto, continuar realizando peticiones, ¿no? Eso es lo que se busca. Si tú ves que es aumentar las exigencias, o sea, si tú ves que el oponente ya cedió en algo, continúa realizando peticiones porque es probable que puedas seguir beneficiándote de eso, ¿no? De esta forma el oponente tratará de cerrar pronto el trato para evitar nuevas demandas. Entonces es un poquito de meter presión, ¿no? Eso es la táctica de presión.
Bueno, esas eran las tácticas. Ya saben que son algunas maneras de lograr la estrategia final de la negociación, que era el objetivo final, ¿no? Ahora hablemos de las técnicas de negociación. Para hablar de técnicas, hay que articular. Primero, vamos a hablar de una técnica que es en base a articular propuestas, ¿no? Esta técnica permite que todas las partes consigan resultados óptimos, ¿no? Es una técnica referida a una negociación colaborativa o de compromiso, ¿no? O bien que una de las partes salga más beneficiada, como las negociaciones competitivas y acomodativas, ¿no? Una propuesta no es más que intentar conseguir el equilibrio entre los propios intereses y los de los demás. ¿Okay? Esa es una propuesta. En una transacción justa, ¿no? Es una transacción justa entre lo que yo quiero y lo que la otra parte quiere. Para aplicar esa táctica hay que ser capaz de presentar propuestas que sean justas y equilibradas, obviamente. Es más relacionado mucho al tema de ganar-ganar, ¿no? Entonces, aquí hay propuestas que pueden ser abstractas o concretas. Son abstractas cuando no aportan demasiada información, ¿no? Sobre lo que se está demandando o ofreciendo. Y son concretas si detallan la información sobre las condiciones y las ofertas, ¿no? Pero se pueden dar combinaciones de estas propuestas, tanto abstractas como concretas. Y aquí pueden tener, por ejemplo, la propuesta que es la propuesta que es abstracta, ¿no? ¿Es adecuada para qué? ¿En qué caso? Para preparar la negociación y tantear a los oponentes. Como que sueltas, ¿no? Y se resulta muy útil para identificar los intereses de los demás, siendo válida para cualquier tipo de negociación, ¿no? Si compras, te hago un buen descuento, por ejemplo. Entonces, como que, claro, no estás dando las condiciones específicas de lo que pretendes ganar o lo que pretendes dar al cliente, a la otra parte en todo caso. Pero desde que le dices que vas a hacer un descuento, ya como que es algo abstracto porque no especificas más, ¿no? Ahora, si es una abstracta concreta, es ideal para negociaciones acomodativas, por ejemplo. ¿Sí? La abstracta es válida para cualquier negociación, porque al final la idea es que ambos ganen, ¿no? Pero, o gane alguno de ellos, alguna parte. Pero la propuesta abstracta concreta es ideal para las negociaciones acomodativas, en las que se da prioridad a los intereses de los demás, cuando se tiene menos poder que la otra parte. Porque a veces tú sabes que las condiciones son así, entonces tú sabes que es preferible adherirte mejor a la otra parte, porque si tú quieres presionar vas a terminar quedándote sin nada y es preferible tener algo a quedarte con nada. Entonces, si compras, te hago un descuento del 10%, ¿no? Hay otra propuesta que es la concreta abstracta, que es al revés. Estas son para negociaciones muy competitivas o cuando se tiene más poder que la otra parte. Esto es al revés, ¿no? O sea, si la otra te hace una propuesta abstracta, lo tuyo sería una abstracta concreta que es para acomodativa. La otra sería una concreta abstracta que sería para una competitiva, ¿no? Si realizas una compra de 1000 unidades, te hago un descuento. O sea, ya es algo más concreto. 1000 unidades, ¿no? Miren cómo van cambiando las cosas, ¿no? Dice, si compras, te hago un buen descuento. Un buen descuento. Abstracto, ¿no? Ahora, si compras, te hago un descuento del 10%. Oye, ya por lo menos está lanzando una cifra, ¿no? Que es una negociación acomodativa, porque te conviene. Una propuesta concreta, abstracta. Estamos hablando de, tú tienes que meter presión. Si realizas una compra de 1000 unidades, te hago un descuento. Acá sí especificas, ya lo que tú quieres conseguir. ¿Cuántas unidades, no? Y una propuesta concreta, es adecuada si desea cerrar cuando se desea cerrar el proceso de negociación, ¿no? Resulta adecuada para todo tipo de negociaciones. Si realizas una compra de 1000 unidades, te hago un descuento del 10%. ¿Entiendes? Ya, es algo concreto. Entonces, ves tu parte, ves lo que te conviene a ti y lo que le conviene a la otra persona. Están las dos, ¿no? Concreta. Por otro lado, hay que estar el tipo de negociación cuando vas a negociar intereses, ¿no? La anterior la habíamos visto acerca de articular propuestas, ¿no? Como técnica de negociación. Articular propuestas. Es un juego de palabras muchas veces, como estamos observando aquí, para que la otra parte también pueda acceder más fácil o más difícil
pero tratas de cerrar una negociación también. Ahora, la otra técnica es negociar intereses, ¿no? Cuando las partes insisten en mantener su postura y sus argumentos, ante todo, sin intención de ceder bajo ningún concepto, ¿sí?, se genera una situación de conflicto que puede acabar con las partes enfrentadas, ¿no? Las posturas adoptadas o las posiciones se expresan abiertamente antes de comenzar la negociación, ¿no? Yo quiero esto, por esto. Yo quiero esto, por esto. Listo. Además de las posiciones de las posiciones, los involucrados tendrán también determinados intereses, ¿no? Es habitual que haya intereses ocultos que no se perciben fácilmente por las partes negociadoras. Eso suele pasar. Así, la negociación estará guiada tanto por las posturas como por los intereses de cada uno. Y aquí vemos en este proceso hay que tener en cuenta si la negociación se plantea en base a una única posición, ¿no? El proceso se verá estancado y tendrá como consecuencia un regateo que terminará bloqueando la negociación. Para esto hay que tener en cuenta algunas técnicas concretas en esto de negociar intereses. Es la técnica del paso, del paquete y de la ampliación, ¿no? La técnica del paso consiste en dividir una negociación en partes y proceder paso a paso. Eso es lo que se busca. Cada parte tiene beneficios en cada paso, ¿sí? Así están dispuestos a pasar al siguiente. Técnica del paso, ¿ok? Por partes, ¿sí? Técnica del paquete. Una vez que ambas partes identifican sus intereses, se llega a un acuerdo generando un paquete de condiciones que pueda ser intercambiado. Y la técnica de la ampliación es aceptar elementos en la negociación que en un principio no se tuvieron en cuenta, ¿sí? O sea, digamos que cerraron algo, ya se pusieron de acuerdo en algo y a eso le van a adicionar algo más, ¿no? Se usa sobre todo en negociaciones extremadamente colaborativas. O sea, si ustedes creen que ya se llegaron a un acuerdo y es fácil poder llegar a seguir con acuerdos con la otra parte, ampliación, técnica de la ampliación, puede seguir adheriendo otros elementos en la negociación, ¿no? Otras alternativas. Muy bien, ahora básicamente claves para una buena negociación es lo importante seguir estas pautas, ¿no? Primero, la planificación es recomendable prepararte con antelación antes de negociar, ¿sí? Planificar cuáles son las posibilidades, etcétera, ¿no? Cuáles son tus objetivos en la negociación, etcétera. Segundo es la rigurosidad, ¿no? Especialmente productivo ser detallistas y perfeccionistas con las condiciones de negociación. No dejar nada al azar, ese es el punto, ¿sí? Entonces va a ser concreta la negociación. Respeto hacia los demás es otra clave para una buena negociación. Como ya se sabe, no existen enemigos en el proceso de negociación. Son colaboradores con los que se llega a una solución que satisfaga las demandas y los intereses de todos. Eso es lo que se busca. Empatía también. Confianza, obviamente. Flexibilidad también. Hay que ser flexibles con la otra parte. ¿No? Empatía, hay que saberse ponerse en el lado de la otra parte de la negociación, porque hay que conocer sus debilidades y sus fortalezas también. Confianza es básico, generar confianza, porque eso genera un buen clima en el momento de negociar. Creatividad, ¿no? Muchas veces termina siendo la mejor arma para superar los conflictos, ¿no? Y asertividad, eso es lo que ya hemos conversado anteriormente, y ustedes saben que esta asertividad nos lleva a saber negociar con mucha mejor postura y más argumentos, ¿no? Saber decir no, evitar malentendidos, establecer una buena comunicación eficaz en este caso, ¿no? Y aquí les estoy recomendando un par de videos, revísenlos para poder hablar sobre eso también el día de la videoconferencia. Y con eso cerramos. Entonces nos vemos el día de la videoconferencia.